Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, deseo y espero que muy bien. El día de hoy, y tal como publiqué en el canal y vengo anunciando, voy a desarrollar, ¿sí?, el primer capítulo de A qué llamamos literatura, de José Luis de Diego y otros, ¿no? Todas las preguntas y algunas respuestas en esta bellísima edición del FCE o el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Bueno, una breve reseña del autor. José Luis de Diego es un doctor en letras y es profesor emérito, ¿no?, de la Universidad Nacional de La Plata. Tuvo a su cargo, si no recuerdo mal, la cátedra de literatura argentina y teoría literaria. Creo que teoría literaria 2, ¿sí? Para que tengamos una idea de que, bueno, es una persona ultra mega preparada que habla de literatura y desarrolla las diversas teorías, ¿no?, literarias y demás. Bueno, hecha esta presentación, hay algo en el prólogo que me llama la atención, que es un poco la génesis de este libro, ¿no? Cómo surge un libro como este, bastante grueso, dicho sea de paso, porque tiene tres escritoras más, ya las iré presentando a medida que me encuentre con los capítulos escritos por ellas, ¿sí? Y bueno, este libro surge a raíz de la pandemia, ¿no?, del 2020, y la necesidad de dejar por escrito las clases, que eran eminentemente orales, y entonces, bueno, comienza a pensar el autor que esas clases se podían aprovechar, ¿no?, de manera escrita, y bueno, de esa manera con el tiempo va surgiendo el libro. Es muy interesante porque hay un punto muy fuerte que tiene, que es que está escrito para un público no especializado, ¿no? Esto significa que cualquier persona que pueda leer en español puede acercarse al libro y puede leerlo y puede comenzar a pensar en ciertas cuestiones como los géneros literarios, el concepto de ficción, de verosimilitud, ¿sí? Ya algo de eso iré hablando a medida que vaya reseñando, ¿no?, los capítulos, pero todo, digamos, sin el barniz, sin la carga, a veces un poco pesada, de tener que tener algún conocimiento previo, de tener que saber de qué se está hablando, ¿sí? Dicho de otra manera, es un libro escrito en formato de divulgación, ¿sí? De una divulgación bastante bien formada, está muy bien hecho, la verdad, es muy claro, muy conciso, muy amigable, ¿no? Y de nuevo, no requiere que nosotros conozcamos los conceptos como canon, escritura, ficción, autor, eh, bueno, algunos que ya nombré, ¿no? Verosimilitud, género literario, en fin, qué es un cuento, qué es una novela, ¿no? Nada de eso. Cualquier persona que lea en español lo puede abordar, y déjenme decirles que tanto en el prólogo como en los primeros dos capítulos me encontré con una escritura, insisto, absolutamente amigable, ¿sí? Bueno, avanzo porque si no el tiempo se me va. Voy a ver qué puedo comentar del primer capítulo, ¿sí? Bueno, en el primer capítulo nos encontramos con la dificultad de definir qué es la literatura. Si ustedes se fijaron en el título del libro, es una pregunta y dice a qué llamamos literatura, ¿sí? No se pretende necesariamente definirla, pero sí dar algunas precisiones, algunas aproximaciones a elementos textuales que nos permitan discernir eh, textos literarios de no literarios, ¿sí? Entonces hay un ejercicio muy interesante que propone el autor, que es el siguiente, ¿sí? Dice, bueno, si nosotros vamos a una librería, podemos hacer una lista de 10 libros, 5 de ficción y 5 de no ficción. Eso como primera aproximación nos sirve para definir qué es literatura de lo que no lo es, ¿no? Uno dice, bueno, ¿un boleto de avión es literatura? No, es un texto informativo, ¿no? Me dice dónde me tengo que sentar, cuál es el código del avión, cuál es el destino, ¿sí? De qué aeropuerto sale, a qué hora, es decir, de una serie de precisiones. Ahora, no, eso no está escrito en forma, no está escrito para que yo, digamos, no manifieste, sino para que yo sienta un placer estético, ¿sí? Está escrito porque necesito saber, bueno, ciertas coordenadas, ¿no? Entonces,
Eso como primera diferencia es interesante porque, bueno, no hace falta, como les dije antes, un conocimiento muy específico. Bueno, hay una obra que se llama La Poética de Aristóteles, creo que empieza por ahí, eh, en la que se suma el concepto de verosimilitud al concepto de ficción. ¿Sí? La ficción la podemos definir como otra realidad posible. Yo siempre pensé que es una realidad alternativa a la que nosotros vivimos todos los días, y bueno, el libro en algún punto me lo confirma, y entonces aquí el filósofo, el eminente filósofo griego, agrega otro elemento más, que es la verosimilitud. ¿Sí? ¿Qué es la verosimilitud? Es la apariencia de verdadero, es una apariencia de realidad. ¿Sí? Es algo que uno hace, que uno cuenta, y que puede funcionar también como mímesis y como imitación, que de alguna manera tiene apariencia de verdadero. ¿Sí? Uno podría suponer que un ejemplo sencillo podría ser una persona imitando a otra, ¿no? Uno dice, bueno, sabemos que no es así, que la persona que imita no es la persona imitada, pero digo, lo hace tan bien, se parece tanto, es casi un calco, ¿no? Uno dice, bueno, mira, ¿no? Eso es verosimilitud. ¿M? Y ahí entramos en otro punto que es interesante, con esta cuestión de la mímesis, ¿no? Que tiene que ver con el pacto ficcional, que aquí aparece como pacto de verosimilitud, pero creo que es similar, que consiste en lo siguiente, ¿sí? Nosotros sabemos, como lectores que somos, que estamos leyendo ficción. Entonces, de alguna manera, lo que el autor o la autora nos pide es que, sabiendo que eso no es real, que lo leamos como si fuese real. ¿Sí? En eso consiste el pacto ficcional. Cuando nosotros vamos al teatro y vemos a un gran actor o actriz desempeñar un papel, sabemos que de alguna manera es una persona que está trabajando, que está prestando su cuerpo, sus ademanes, su voz, su estampa, su figura, su imagen, para desarrollar un personaje, para presentar a alguien que él o ella no es, o por lo menos en parte, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? A veces se confunde al actor con el papel que desempeña, ¿no? Con el personaje, y es un gran error porque no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, como para que tengan una idea, es casi siempre el ejemplo que coloco en clase para que se entienda, ¿no? Que es el pacto ficcional. Em, bueno, y en ese sentido, dentro de la literatura, está lo que se llama la no ficción, ¿no? Algo que se menciona también en el capítulo 1, me parece fascinante. Y aparecen dos autores, ¿sí? Truman Capote con La sangre fría, y en el tiempo antes, ¿no? En la cronología antes, Rodolfo Walsh con Operación Masacre, ¿no? Sendos autores lo que hacen es tomar hechos de la vida cotidiana, ¿sí? Y recrearlos de una manera más bien literaria, ¿sí? En el caso de Operación Masacre, bueno, hay todo un manto de, digamos, de una atmósfera de suspenso bastante opresiva por momentos. Y en el caso de La sangre fría, bueno, se los debo porque hace mucho tiempo que lo leí, no recuerdo exactamente, pero sé que es un caso real, ¿sí? En el cual Truman Capote se sumerge, se interesa, y bueno, gracias a una serie de entrevistas se va escribiendo el libro. ¿M? Así que hasta eso podemos decir, ¿no? A veces la no ficción tampoco escapa de la literatura. Por eso es tan difícil también definirla, ¿sí? Por las mutaciones que tiene, por los cambios que presenta, por las nuevas formas literarias que aparecen, por las discusiones que suelen acontecer en el ámbito académico, ¿no? Acerca de la inclusión de un género, de otro, qué pasa con el cómic, el género policial, la ciencia ficción, bueno, la novela gráfica, ¿no? Podemos estar discutiendo una vida. Me resulta realmente muy interesante. Eh, bueno, hay ya hacia el final del capítulo 1 una serie de teorías que tienen que ver con, de nuevo, con tratar de ubicar algunos aspectos que tienen que ver con la literatura. ¿Sí? Una de ellas es la teoría del extrañamiento. ¿Sí? La teoría del extrañamiento estipula que bueno, hay una serie de objetos que son de lo más común, de lo más cotidiano, no sé, un árbol en una esquina, por ejemplo, cuando voy caminando hacia el colegio dentro de un rato, y eso puede presentarse de manera literaria eh, como si fuese un objeto nuevo, como si fuese un elemento visto por primera vez. ¿Sí? Ahí tenemos un primer punto que es interesante. Hay otro punto que tiene que ver, por ejemplo, con la teoría del desvío. ¿Sí? Y aquí aparecen
dos figuras literarias o recursos retóricos que son la metáfora y la metonimia. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? ¿Sí? Consiste en el caso de la metáfora, en un desplazamiento conceptual. ¿Sí? A veces se define la metáfora como una comparación sin nexo, no sé si es tan exacto, pero bueno, Borges decía que la metáfora es un desplazamiento conceptual y bueno, tiene razón. Entonces, en este punto hay una especie de movimiento, de maniobra, ¿sí? Eh, que si bien se dice una cosa, se da a entender otra, ¿no? Y en ese sentido digo, también lo que estamos leyendo podemos considerarlo literatura porque si un texto tiene una frase, un párrafo, una línea, ¿sí? Más de un sentido, es decir, si hay una ambigüedad semántica, sabemos que allí hay un trabajo hecho sobre el texto, sobre la escritura, sobre el uso del lenguaje, sobre las palabras, sobre la selección léxica, que indican que, bueno, estamos hablando de un artista, digamos, ese cuento, esa novela, ese párrafo, esa línea, no se escribió en 5 minutos, no salió de casualidad. Tal vez el autor o la autora se inspiraron en algo que leyeron, en una película, en un diálogo, en una imagen, en una fotografía. Perfecto. Después veremos el tras bambalinas de la escritura. Pero lo cierto es que aparece ante nosotros escrito de una cierta manera. Bueno, eso no es azaroso, hay todo un trabajo hecho sobre la escritura y esta teoría nos viene justamente a llamar la atención acerca de ese punto. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco como siempre muchísimo el cariño, los mensajes. Voy a seguir con pretextos porque la verdad que creo que recién estoy empezando. Así que los saludo. ¿Mm? Y bueno, el próximo episodio va a tener que ver justamente con el segundo capítulo de esta novela que habla acerca de la historicidad de la historia, más que la historicidad de los géneros literarios. ¿Sí? Bueno, espero que y deseo que estén muy bien y hasta el próximo video. Muchas gracias.